7 de la mañana, 35 minutos, entramos en conversación, entramos nuevamente en detalle para plantearles un asunto que nos ha inquietado y que de hecho ustedes saben, aquí hemos conversado en el Consejo de Redacción. Las problemáticas del centro de la ciudad, del centro de Medellín, son diversas porque en el centro confluyen muchas realidades sociales, pero hay un asunto que nos llama la atención y que queremos ahondar un poco más en él, y es el tema de los habitantes de calle. La Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, viene haciendo, y de hecho cerca de 500 personas han terminado sus procesos de resocialización, pero todavía hay retos enormes allí. Hablemos de ese asunto y de cómo eso impacta a otras realidades de esa dinámica en nuestro querido centro. Saludemos a Isabel Cristina Cadavid, quien es la secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Secretaria, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos y todas, no, con todo el gusto del mundo. Gracias por estar con nosotros. Y Jorge Mario Puerta, de Corpocentro. Bienvenido, Jorge, buenos días. Hola, Felipe, buenos días para todos ustedes, buenos días para los televidentes. Secretaria, ¿cómo está hoy la situación de habitantes de calle, de personas que residen en las calles en el centro de Medellín? ¿Qué están haciendo ustedes y cómo están evaluando desde la administración distrital pues el impacto que eso tiene en las dinámicas culturales, económicas, incluso políticas y sociales del centro? Bueno, la situación de habitante de calle es un fenómeno que hay que entender que tiene puntos de concentración específico en las ciudades. El centro es uno de nuestros mayores puntos de concentración. Hemos venido haciendo un trabajo articulado con algunas dependencias descentralizadas, organismos de control como Personería, Defensoría, y venimos trabajando con algunas de las secretarías de forma articulada. Igual hemos involucrado el sector privado, los comerciantes, porque es un trabajo que tiene que ser coordinado, si no, no va a tener los resultados que es. Estamos llevando la oferta institucional, estamos tratando de hacer sensibilizaciones un poco más intensas de lo que el programa ya las tiene en las dinámicas. Hemos tratado de hacer reubicaciones de esta población. Lo que pasa es que lo que hay que partir por entender es que ser habitante de calle es una decisión de vida que cualquier persona puede tomar y no tenemos como Estado la potestad para modificársela. Entonces lo que hacemos es tratar de acercarlos a la oferta institucional y evitarles la ocupación del espacio público. Sería como las dos grandes estrategias a las que les hemos apuntado, tratando de acercarlos a nuestros centros día, a nuestros procesos de resocialización, a la reubicación dentro de los albergues cuando es procedente, y adicional a eso, tratando de generarles estrategias que permitan que ellos abandonen la calle. Tenemos programas tratando de regresar a casa y restablecer vínculos familiares, pero realmente lo que falta es que la persona en sí se convenza de abandonar ese estilo de vida. Secretaria, lo que ustedes llaman el abrazo a Plaza Botero, el cerramiento en búsqueda de una mejor seguridad de esa zona, ¿mejoró o agravó la situación? Y se lo pregunto es porque lo que hizo fue desplazar a ese habitante de calle que residía en esa zona y moverlo a Parque Berrío y a otros territorios. ¿Qué valoración han hecho ustedes del abrazo, del cerramiento respecto al impacto en habitante de calle? Bueno, el abrazo al sector de Botero no tenía como única finalidad el tema de habitante de calle. Teníamos otras problemáticas que como administración debíamos enfrentar. Es indiscutible que cualquier peatonalización o zona que abordemos va a tener un desplazamiento de los fenómenos que se están generando en ese punto de concentración. No obstante lo anterior, nosotros hemos notado una mejoría grande en el sector de Botero, en materia de prostitución, en índices de inseguridad. Nuestros habitantes de calle sí están en la misma zona, se han ido desplazando hacia las zonas aledañas, como pasa también en Lleras y como va pasando en cualquier zona que vamos interviniendo que tenga concentración de esta población. Sin embargo, para ellos ese nivel de incomodidad ha permitido que los acerquemos más fácil a la oferta institucional y los hemos logrado enganchar un poco más con los procesos iniciales de resocialización, porque el proceso de habitante de calle es un proceso largo que tiene varias fases. En cuanto a niveles de seguridad, mejoró notablemente, y con el tema de prostitución estamos trabajando de manera articulada con los comerciantes para empezar que estas personas que quieren dejar la prostitución, que también es una opción de vida y no es ilegal en Colombia, empiecen a tener ofertas de empleabilidad y emprendimiento diferentes. Entonces digamos que el balance para nosotros como administración es positivo. Realmente el cerramiento que se hizo inicial y ahora el abrazo que tiene Botero ha mejorado, porque lo que buscábamos era rescatar la zona, volverla turística, activar la presencia de la gente que quería conocer el sector y que es una zona muy linda, muy cultural y que no tenían cómo accederla por los niveles de inseguridad.
Director, y desde Corpocentro, ¿cómo han sentido pues esta situación del cerramiento o del abrazo a Plaza Botero, el desplazamiento de los habitantes de calle que allí había? Ustedes que escuchan permanentemente las voces de quienes están directamente implicados, ¿cómo lo ven? Andrea, lo primero es decir que este abrazo no es el primer abrazo que se desarrollaba en los últimos años a Plaza Botero. Ya lo habíamos hecho concertadamente entre la gerencia del centro, las asociaciones del centro y los comerciantes en 2020 y 2021. Digamos que en ese momento nos dimos cuenta que el abrazo realmente no era una estrategia exitosa, que lo único que hacía era desplazar, como lo dice la secretaria, las problemáticas alrededor. Entonces digamos que este último cerramiento que no se hizo concertado, realmente lo que ha generado es más problemas en los alrededores que soluciones a Plaza Botero. De hecho, la misma Plaza Botero o los alrededores de la Plaza Botero, el museo reporta una baja en el número de visitantes. Los hoteleros del territorio también muestran una baja en el número de reservas y en la cancelación de reservas. ¿Por qué? Porque cuando se habla que hay un plan de choque por la seguridad de Plaza Botero, esas noticias no se quedan solo en Medellín, esas noticias se van a nivel nacional. Y a nivel nacional, ¿qué dice la gente? Yo no puedo ir a alojarme en Plaza Botero porque es una zona peligrosa. Entonces digamos que nosotros consideramos que la estrategia, en vez de haber mejorado la situación de Plaza Botero y sus alrededores, ha sido más mala para el mismo territorio. Y lo que pasó fue que las problemáticas empezaron a desplazar hacia Palacé, hacia Carabobo, inclusive hacia Junín. Y ahí entonces cuando uno ve que hay territorios donde hay mayor inseguridad o hay territorios donde el número de habitantes de calle, para que entremos ya en ese tema, también empieza a crecer. Ahí tenemos grandes preocupaciones. Entendemos también que la Secretaría de Inclusión Social hace un trabajo importantísimo en el centro de 24 horas, 7 días a la semana. Lo que pasa es que uno sí pregunta, ¿tenemos la capacidad o tiene la capacidad la administración en este momento de controlarlo con el número de personas que trabajan en inclusión social en calle? Y ahí sí decimos, no, creo que le está faltando gente. Y la secretaria también mencionaba un tema de acompañamiento de algunas IAS. Yo lo que creo es que ese acompañamiento y esa concertación tiene que ser más profunda, porque lo que uno encuentra en los mismos funcionarios de inclusión social y en los mismos policías es que les da miedo actuar porque detrás está la Procuraduría, detrás está la Personería, detrás está Defensoría del Pueblo, mirando qué están haciendo mal para llevarlos a procesos. Entonces, si no estamos trabajando todos en el mismo sentido, en buscar la recuperación de esas personas, nos vamos a seguir llenando de habitantes de calle. Y Felipe, yo no le digo que sea solo en el centro, es una problemática que se ha ido a Conquistadores, que se ha ido a Laureles, que se ha ido a Belén, no es sino mirar el corredor de la calle 30 lleno de cambuches, se ha ido trasladando también al Poblado y a otros territorios. Entonces yo creo que sí es muy importante, y lo hemos venido planteando desde Corpocentro con otras asociaciones, buscar una reunión con esos entes para que la secretaria y todo su personal puedan actuar de manera tranquila en el centro de Medellín, que puedan tomar a un habitante de la calle que está tirado en el piso inconsciente, lo puedan montar en un carro, en un camión y llevarlo a un proceso de desintoxicación. Hoy cuando ellos van a hacer ese proceso, tienen encima una cantidad de personas diciendo usted no lo puede mover, él tiene derecho a estar ahí. Es muy complicado. Esa gestión que hace Inclusión Social, que es tan importante, yo creo que está siendo de alguna manera, entre comillas, evitada por unas otras entidades que no permiten que los muevan. Secretaria, yo quiero preguntarle un poco por las cifras, porque en el informe del DANE 2020 Medellín registraba sobre 3.000 habitantes de calle, pero vemos el informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, donde indica que las atenciones que se reportaron en 2022 en los centros día superan las 6.960 atenciones. Ellos hacen esa lectura como un crecimiento de un 54% de los habitantes de calle en Medellín. ¿Ustedes también hacen esa lectura? Y si es así, ¿qué puede estar pasando para que se dé ese crecimiento? Bueno, ahí es importante tener en cuenta que la única autoridad que puede hacer censo de población de habitantes de calle es el DANE. El DANE, el último censo que tiene oficial es el del 2019, que es la cifra que tú mencionas, que supera los 3.000 y pico. Sin embargo, sabemos que nuestra población de habitantes de calle ha aumentado pues, por fenómenos como la migración, la interna y la externa. Creemos que es una población muchísimo más alta de la que está reportada.
Las atenciones, como lo lee la personería, no sabría decirte si esa sea la cifra que corresponda a la población de habitantes de calle, porque cuando yo hago reportes yo puedo atender varias veces una misma persona. Entonces en atenciones no es un indicador que me permita a mí hacer una lectura correcta. Nosotros tenemos estimados de que el 8% de las personas migrantes que están en nuestro territorio están en condición de calle. Y sabemos que Medellín tiene la mayor concentración de Antioquia en personal de migrantes, refugiados y desplazados. Entonces, por eso sabemos que hemos aumentado las cifras y pues porque obviamente las atenciones a través de los programas se ven con incrementos en los contratos que ejecutan los proyectos. Pero no tenemos unas cifras exactas porque tendría que ser el DANE el que los cense y es difícil con esta población porque mira que intentamos hacer hace un año una asociación con la registraduría para tratar de caracterizarlos e identificarlos a los que asistían a los programas de atención, pero sin embargo muchos no se quieren dejar identificar y no podemos obligarlos. Otros ya tienen dañados los sistemas de registro como son las huellas, no lee por la fisionomía como les cambia tan rápido por la pérdida de peso, los sistemas que tiene la registraduría no les lee la corporalidad en el sistema biométrico y no logran individualizarlos. Entonces es difícil tener un censo que estime realmente. Sabemos que ha aumentado, estimamos que el 8% de los migrantes en trabajo que hemos hecho con migración pues del orden nacional, sabemos que están en Medellín y que están en situación de calle, pero una cifra completa no la tenemos. Doctor Jorge Mario, ayer incluso varias personas manifestaron a través de la red y escribieron que qué estaba pasando con un sector del centro que se ha ido desplazando con los habitantes de calle, el sector del Sena para arriba, donde queda la universidad San Buenaventura y el Fray Rafael, comercial San que Benito. Es tan importante de San Benito, porque los habitantes de calle han tenido un desplazamiento de la avenida de Grey hacia ese sector que ha habido. Entonces ese sector que incluso tiene un importante desarrollo comercial que es la industria, recuerden ustedes todo ese tema de insumos para la construcción, se ha venido presentando serios problemas de seguridad con eso. ¿Cómo ven ustedes este tema? Porque es que ese centro, que hace parte del centro, eso es parte del centro, ha perdido y los comerciantes de esa zona todos los días tenemos pérdida, la gente no viene, le da miedo cuadrar, les da miedo venir a comprar, sin hablar pues de los bajos del metro que está perdida esa zona comercialmente. ¿Cómo han hablado ustedes con la administración? Si se tiene un plan entre ustedes que son los comerciantes, ¿cómo tratar de tirarle un salvavidas a estos comerciantes que aún dicen, oiga, ayúdeme que es una inversión de vida el estar aquí y ahora la estoy perdiendo? Juan, es cierto, y hay no solamente el proceso de traslado de donde está hoy el Bronx a San Benito, sino que hay otro en el que nosotros hemos alertado y creo que le hemos conversado acá, Felipe, en unas ocasiones anteriores, es el traslado también hacia Niquitao. Hacia Niquitao, exacto. Correcto, sí. Entonces digamos que lo que pasa es que ahí se empiezan a formar nuevas plazas de vicio. Entonces ellos donde tienen su oferta se van desplazando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué está pasando en cada uno de esos territorios. Lo que nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones, al menos en el caso de Niquitao, es que allá siempre ha habido históricamente una plaza de vicio, pero que además la apertura de un centro día o un centro de atención transitoria ha hecho que los habitantes de calle se empiecen a concentrar en ese territorio. Cuando se concentran allá, empiezan otros fenómenos que es la apertura de chatarrerías, empieza también un tema de basuras, empieza un tema de microtráfico y ahí el sector se deprime, así como hoy está Cúcuta con La Paz y lo que viene pasando en San Benito. Creo que también, Juan, es muy importante el entender por qué están en el centro. Y la secretaria me puede ayudar muchísimo en eso. Y sé que desde Inclusión Social están trabajando en una encuesta. Y es que el centro es demasiado llamativo para los habitantes de calle. ¿Por qué? Porque allá tienen toda la oferta institucional de la Alcaldía de Medellín. Es el primer punto. Segundo, hay una cantidad de asociaciones y de entidades que trabajan con habitantes de calle que no están, algunas de ellas, articuladas con la Secretaría de Inclusión Social, que les dan comida, que les dan salud, que les dan insumos. Pero tres, es que la población que vive o que trabaja en el centro le da el reciclaje, les da dinero, les da comida, entonces ellos tienen todo lo que necesitan para vivir en ese territorio. Entonces aquí también es importante hacer un llamado
al comerciante, al empleado de los almacenes, al empresario, al habitante, al visitante, que no les dé limosna, que no les dé reciclaje, que no les dé comida, precisamente como una manera de incomodarlos un poco para que ellos tengan que acceder a la oferta institucional de la alcaldía y que la alcaldía pueda empezar un trabajo de resocialización con ellos. Yo creo que ese es un pedido muy importante que nosotros de Corpocentro y del sector privado le hacemos a toda la población. Secretaria, un asunto que dijo Jorge, el director ejecutivo de Corpocentro, en su primera respuesta que me llama la atención y queremos entender un poco más, es que denuncia Jorge que ustedes están, digo la administración, como un poquito maniatados por el seguimiento y el control que hace Defensoría, Procuraduría, Personería. Frente a eso, clave que dijo usted es que habitar la calle es un asunto de voluntad y el Estado no puede a nadie decirle, no, usted no puede ser habitante de calle, pero usted sabe y usted lo tiene claro con ese censo y el trabajo que hace, que hay muchos de ellos que están allí esclavizados por la droga, por el alcoholismo, por las problemáticas familiares, por las problemáticas sociales. ¿Qué tanta capacidad de intervención tienen ustedes? Es decir, hay estados mentales ya un poco alterados que los obliga a estar ahí y ya esa posibilidad de voluntariedad de decisión se pierde respecto a una esclavitud que llega por un factor externo. ¿Ustedes ahí intervienen o no? Bueno, hay que poner como claridad en tres cosas. Lo primero es que efectivamente, como lo dice Jorge, el habitante de calle se ubica si tiene unas condiciones óptimas para su estilo de vida que permanece y normalmente es el tema de basuras, el tema de chatarra y reciclaje y adicional a eso el microtráfico, porque ellos ya cuando están en esa situación de calle normalmente inician o por consumo de sustancias o por ese exceso de licor y terminan ya casi todos están en situación de drogadicción. Ahí ya pierden los niveles de conciencia, la dignidad y todo lo que más, pues para comer de la basura tienes que estar pues como en esa situación, listo. Entonces eso es lo primero. Efectivamente, como lo dice Jorge, hay que tener las zonas limpias, hay que sacar la basura oportunamente, conservar eso, porque eso es lo que les permite a ellos continuar en esa situación, en esas zonas. Lo segundo es que nosotros tenemos la posibilidad de desplazarlos cuando ellos están en una situación que mentalmente no representan un riesgo para sí mismos o para la comunidad. ¿Qué hacemos? Hacemos una medida de desplazamiento a los centros transitorios de protección, pero esa medida es solo para que pase la situación de riesgo. Luego, cuando retoman la conciencia, ellos están en la voluntad de decir, me someto al proceso de tratamiento para desintoxicarme, que no es un proceso fácil, por eso muchos recaen, y o regreso a mi vida de calle. Entonces eso es como cogerlo de acá para llevarlo para allá unas horitas y traerlo. ¿Qué pasa? Que eso tiene unos riesgos, porque realmente es una clasificación muy subjetiva, porque no hay un personal médico que te lo esté clasificando en la calle para decirte si es una situación de riesgo para sí misma, si es una situación de riesgo para los demás, porque la gran mayoría lo único que hace es que se rebota lega y se corre. Entonces es muy difícil. Los organismos de control a la hora de intervenir las acciones que como alcaldía hacemos, lo tienen que mirar con el ojo estricto de la norma, y ese ojo no hace esa subjetividad que permitiría que uno lo hiciera de una manera diferente, y ellos tienen amparo desde el nivel constitucional para permanecer en esa situación y querer tener esa opción de vida. Entonces sí es un poquito que la normatividad ata a la misma administración para poder hacer las intervenciones de la manera que esa persona lo necesitaría. Es decir, ellos están en un punto en que ya lo que tienen es un problema de salud pública que debería ser tratado como salud pública, y ya ahí el Estado tendría la potestad de intervenirlo, pero hoy no está así normativamente. O sea, no hay nada que hacer. Entonces es muy complejo. Muy difícil esa Sí, situación. o sea, es muy complejo coger y hacer una intervención que la normatividad hoy no te da. Súper difícil, preocupante, complejo de abordar. Secretaria, quiero preguntarle por el otro lado, del cual casi no se habla, los casos en donde se logra esa resocialización. Que bueno, esas son las experiencias más lindas que tenemos. Y hay casos muy inclusión. exitosos, muy bonitos. Sí, tenemos personas que han logrado ser exhabitantes de calle, que hoy tienen vinculaciones laborales en empresas importantes. Tenemos jefes de cocina en JIC, en Krebs, tenemos gente trabajando en el metro. O sea, y no solo que se emplean, porque digamos que ese es el fin que uno busca para que se anclen a
para algo. Cuando estas personas terminan un proceso duro que se demora alrededor de 24 meses más o menos, ellos llegan y dicen, bueno, ya han perdido sus vínculos familiares, sus vínculos laborales, no tienen círculos de amigos, ¿a qué te anclas toda la vida? Entonces lo que hacemos es a través del programa Volver a Casa, tratamos de restablecer esos vínculos sociales y familiares para que, pues cuando tú llegas a ese punto ya has violado todas las normas de un entorno familiar y social, entonces tienes muy poca aceptación. Los tratamos de restablecer en esa última fase donde ya sabemos que difícilmente se nos devolverán. Y adicional a eso, a través de los programas de Escuela para la Inclusión y los convenios que tenemos con sector privado, buscamos opciones de emprendimiento o empleabilidad, porque a algo te tienes que anclar para ser productivo, si no yo te saco de Granjas que queda en Girardota y te bajo a la autopista y bueno, gracias, y entonces vuelves a lo mismo. Entonces hemos tratado de anclarlo con otras cosas distintas que de verdad ellos los motiven y les devuelvan las ganas de vivir y un propósito de vida, porque realmente es una segunda oportunidad y nosotros creemos en ellas y ellos están haciendo el esfuerzo, pero el problema es lograr llegar a ese punto. Esa es la dificultad. Nada fácil. Nosotros en Granjas tenemos más o menos un manejo que es la última fase, donde ya está en el proceso de resocialización y desintoxicación completo. De 200 logramos graduar 15, 18. Y de esos 15, 18, más o menos 7, 8 se nos devuelven cuando ya vuelven a la vida real. Y el dato de ustedes decía que han graduado casi 500, 400 y tanto. Es decir, para graduar esos casi 500, ¿cuántos han pasado por el proceso? Porque es que a esa tasa, ustedes tienen que pasar 4.000 o 5.000 para sacar 400. Un montón, pero igual nosotros con los que salen sabemos que el proceso vale la pena y le vamos a seguir apostando a las segundas oportunidades. ¿Y la para tasa de recaída? Más o menos la mitad de los que se gradúan, más o menos, yo puedo graduar 15 y más o menos 7, 8 vuelven y recaen. Director, yo quiero preguntarle por lo siguiente, porque pues estamos en un proceso electoral donde debemos escuchar campañas de cada uno de los precandidatos a la alcaldía de Medellín y sobre el abordaje de este tema y a lo del centro. ¿Usted qué cree que deben de tener esos programas que van a empezar a presentar los precandidatos durante estos días? Paula, lo primero que yo le diría a cualquiera de los candidatos para los próximos 4 años es que el centro no necesita obras de infraestructura nuevas, porque cada alcalde quiere dejar su sello con una obra de infraestructura nueva. Y creo que a Federico hace 7 años se lo dijimos, que por ejemplo no necesitábamos una obra nueva en Bolívar o una obra nueva en la playa, sino que necesitábamos inversión social. Entonces, lo primero es, no haga obras nuevas, haga mantenimiento de lo que hay. Y todo lo que quieran, obras nuevas, métaselo a gestión social. Gestión social para habitantes de calle, para ayudarle a los venteros informales a formalizarse, no en la calle, sino en proyectos productivos, asociativos, en empleabilidad, en mejorar las condiciones de vivienda de tanta gente en el centro que hoy tiene unas condiciones supremamente precarias. La secretaria no lo ha dicho, pero es que el centro de Medellín tiene cerca de 40.000 personas en inquilinatos. O sea, si Medellín tiene la población de un municipio antioqueño, exacto, metido en inquilinatos. El 7% de los habitantes de Medellín hoy son venezolanos, pero en el centro cerca del 30% de los habitantes hoy son venezolanos, casi todos en inquilinatos y en condiciones muy difíciles. Entonces yo lo que le diría a Paula, a un candidato a la alcaldía hoy, que su propuesta para el centro de Medellín tiene que estar enfocada casi que 100% en los temas sociales, en dar solución a los problemas sociales que hoy afectan al territorio y que están haciendo que se vuelva una zona difícil de vivir, difícil de transitar, que no es llamativa para los turistas ni para los locales, y creo que hay que darle un vuelco a esa situación. Jorge, pero un asunto, escúcheme, sí. Mire el tiempo que le dedicamos al asunto en Consejo de Redacción. Los precandidatos a la alcaldía los han buscado ustedes, están hablando de este tema. ¿Esos precandidatos ya tienen propuestas concretas para el centro? Muy pocas, Felipe, hemos hablado con algunos. Lo que hemos encontrado de nuevo es temas de infraestructura, obras nuevas, transformación Entonces urbanística. Entonces están perdidos. Por ahora yo creo que están perdidos. Entonces, Felipe, iba a terminar es con que creo que también el modelo de atención a habitantes de calle en esta ciudad, que ya lleva muchos años y que a pesar de todos los esfuerzos creemos que no ha sido tan exitoso, porque mira la tasa de retorno
a la vida normal de estas personas, creo que ahí hay que hacer un rediseño, hay que reinventar ese modelo de atención de habitantes de calle, porque ese problema que tiene Medellín hoy no lo tiene ni Caldas, ni Itagüí, ni Envigado, ni Bello, ningún municipio del área metropolitana, solo Medellín. Algo estamos haciendo nosotros distinto a los otros, que los otros municipios son tan exitosos. Es posible que nosotros tengamos un sistema que es, Juan, demasiado asistencialista y que no está haciendo de pronto un poco más disuasivo y que presione a esa persona a dejar la calle. Es decir, uno no ve ningún habitante de calle que hoy haga sus necesidades fisiológicas en la calle, en la vía pública, en un separador de la avenida Oriental o de cualquier vía, que sea retenido por la policía para llevarlo a un proceso de desintoxicación o como hacen con cualquier otro habitante que incumple las normas. Entonces ellos hacen lo que quieren en la calle. Ellos se roban el mobiliario público y privado y no pasa nada. Precisamente porque no hay forma de individualizarlos, porque no se atreven a tocarlos. Es muy complicado. Yo creo que hay que incomodarlos muchísimo más. Secretario, para cerrar, Sí. derecho a la réplica a propósito de eso. Está bien. Nosotros como alcaldía hicimos el ejercicio de compararnos con el área metropolitana y estuvimos visitando las secretarías de inclusión o bienestar, como se llama, por ejemplo, Sí. en Envigado, pero tenemos unas diferencias que jamás van a ser comparables. O sea, Envigado tiene un censo de 403 habitantes de calle. Medellín eso lo superó hace años. Envigado tiene el 10% menos de parques y Medellín. espacios públicos para cuidar. Entonces ella me decía, no, es que con tus cifras seríamos igual de desastrosos, lo hicimos en Bello, etcétera y demás. Nos hemos comparado, el problema es de cantidad y bueno, eso no se debe decir y etcétera, pero han tenido un estado no muy de derecho en algunos de los municipios donde los habitantes de calle en ciertos momentos fueron desaparecidos, etcétera y demás. Entonces también el temor de ellos pues hace que el habitante de calle no se quede en esos espacios públicos en algunos municipios de Antioquia. Entonces el ejercicio acá, comparto, hay que rediseñarlo. Yo pienso que tiene que tomarse como una política de salud pública porque en realidad ellos no tienen conciencia sobre sí mismos y no estarían habilitados para definir, porque ya tú en ese punto no eres un ser que pueda como definir sobre tu bienestar. Pero yo sí pienso que la inversión tiene que ser social, porque sabes que, mira, nosotros nos ponemos a revisar inclusión, hoy le invierten un presupuesto muy grande, estamos alrededor de los 380.000 millones de pesos, pero venimos, cuando yo reviso esta administración, inclusión terminó la administración anterior, por ejemplo, con un presupuesto de 150.000 millones. Entonces, y si hoy con 380.000 sigue siendo insuficiente, comparto plenamente que la inversión tiene que ser en lo social. Secretario, de los Sí, 330.000 que se cayeron, ¿había plata para inclusión o no? Sí, inclusión tenía ahí 22.000 millones de pesos. ¿Y hacen falta para este? Hacen falta porque nosotros no vamos a alcanzar a llegar con los programas hasta diciembre, vamos a tener que hacer recorte en proyectos Personal. sociales, pero pues esa es la realidad. Esa es la que realidad. tenemos ahí, Juan, no hay cierre nada la que ronda hacer. que ya yo cierro la terminamos. ronda con dos temas. El primero es que yo quedo muy asustado, o sea, no hay Sí, forma. sí. Está peor, hay inversión, no hay plata, se termina el tema de la inversión, política que no es adecuada. El tema es que hay una motivación clara, y tú lo sabes, secretario, y tú también, Jorge, lo sabes. El tema es el consumo, el tema es que las bandas están, y hay que decirlo, las bandas La están esclavitud en el centro. con el- es la banda con que la le drogadicción. vende, le lleva ya Claro. el bazuco, le lleva la cocaína, le lleva el sacol. Ellos tienen eso, y de que esa renta ilegal esté ahí, es lo que tienen ahí pegado. Es un tema de alcaldía, de su secretaría con la de gobierno, De con la policía. seguridad, sentarse. Y ustedes los comerciantes, vea, callados porque están extorsionados, hay que decirlo, les da miedo también, tienen el centro bueno y el centro malo. Entonces eso es un tema muy complicado. Juan, ¿sabe qué falta? Sí. Prevención. Exacto. No estamos trabajando en campañas de prevención de consumo. No, y si lo estamos control, trabajando, Jorge. lo estamos haciendo en muy pequeña escala. Eso hay que hacerlo masivo, grande, permanente, Exacto. duro. Mi Y doctor meterle Jorge. muchísima plata a eso, Y precisamente también para la evitar. prevención, Claro. las cámaras, ¿dónde están los Robocop? En las ollas debajo, ahí no está el Robocop grabando, o sea, nos hace falta enfrentar el problema. Y eso es un tema que es político, y es un tema que es de gobernanza. Felipe, y termino con algo. Esa acción que tiene que ejecutar la alcaldía de Medellín en próximos días, luego del desacato que el juez le dictó al tema del Bronx, Sí. yo no sé qué va a pasar en el centro. Porque en el momento en que se actúe en esa zona, ya definitivamente se tenga que desaparecer ese Bronx, la problemática de habitantes de calle se dispersa por todo el centro. Claro.
y por toda la ciudad. Es decir, tenemos que estar preparados. Yo no sé cuándo vaya a ser eso, yo no sé cómo la alcaldía va a cumplir esa orden judicial, pero el día que la cumpla pasará lo mismo que pasó en la avenida de Grave, que por unos días la problemática se dispersó por toda la ciudad. Es que es una migración. Cuando se hizo la intervención al lado del río por la minorista, empezó ese desplazamiento que usted contó y que vaya llegando a Junín. Y subieron bueno, y después los bajaron. Y el agravante, porque es que salvo 2 o 3, es decir, contadas excepciones, Rodolfo Correa, Liliana Rendón, tal vez uno más, de 40 muy poquitos metidos de los aspirantes a la alcaldía con el asunto. Entonces, si el tema pues no se va a resolver ya de acá a diciembre, el tema va a seguir ahí vigente y pendiente. Jorge, gracias por acompañarnos otra vez, hombre, y bienvenido siempre. Usted es un hombre expertísimo en los temas del centro y siempre contaremos con usted cuando hagamos estos análisis. Gracias por la invitación. Secretaria, gracias. Bien complejo el asunto, bien claro lo tiene usted. Vemos trabajo, se ve trabajo, se ve compromiso, pero uy, qué corticos nos estamos quedando para tremenda realidad. Y la veo sola. No, Gracias, secretaria. con muchísimo gusto, las veces que me inviten aquí estaré.